Bien, continuamos inmediatamente. Ahora sí que me voy a dedicar a leer y me voy a moderar en mis opiniones. Pero como les digo, considero importante que nosotros tengamos la conciencia de cómo funcionan las cosas y cómo también podrían funcionar en beneficio de nosotros, de nuestro territorio, en beneficio de los chilenos. No estar pensando siempre que los países desarrollados con sus políticas económicas nos van a venir a mejorar o a resolver nuestros propios problemas. Los chilenos tenemos la capacidad, tenemos la experiencia histórica de poder hacer cosas importantes. Tenemos todas las capacidades intelectuales, académicas. Aquí hay gente valiosísima, representantes del pueblo de Chile de categoría mundial. Continúo con un subtítulo que me encontré aquí que se llama Autonomía Fiscal. Interesante. Desde el artículo 244, inciso 1. La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general. 244.2. Lo anterior se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales. Artículo 245.1. Wow, y así vamos avanzando. Son alrededor de 400 artículos, creo. 245, inciso 1. Las entidades territoriales autónomas cuentan con autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. 245.2. La ley de presupuestos deberá propender que progresivamente una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. 245.3. El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal serán centralizados. O sea, lo único centralizado que me indica el artículo 245, lo único que se va a centralizar es el deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica. O sea, hay toda una estrategia y un plan de descentralización, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones y de recursos para cada región de nuestro país, que seamos capaces de nosotros generar nuestros propios recursos y tomar también nuestras propias decisiones. Por eso se va a disolver el Senado y se va a convertir en la Cámara de las Regiones. O sea, va a ser un mismo senador con su asamblea, pero van a trabajar desde sus regiones. Yo encuentro, me parece a mí personalmente, que mi opinión tiene muy poca importancia. Yo estoy aquí solo para leer. Pero a mí me parece que son muy buenas noticias. Si queremos descentralizar, tenemos que descentralizar de verdad, ¿no es cierto? Y se parte desde la toma de decisiones de parte del gobierno. Porque la Cámara de Senadores toma las decisiones, todos los senadores deciden lo que va a pasar con una región determinada. Senadores de otras regiones opinan sobre una región determinada. Es mejor que las decisiones se tomen desde cada región, conociendo la realidad, que pueden ser muy distintas una región de la otra. La descentralización son muy buenas noticias para nuestro país.
Artículo 246, inciso 1. La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera. 246, inciso 2. La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria ante entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia, ¿no es cierto? Si bien hay todo un plan de parte de esta Constitución para descentralizar, también el Estado de Chile como Estado único, que es el que nos gobierna a todos, debe velar también para que todo esto funcione. Y, como dice este inciso del artículo 246, es que haya un desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia. Artículo 247. Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos. Interesante que esto se especifique. A. Los recursos asignados por la ley de presupuesto. B. Los impuestos en favor de la entidad territorial. C. La distribución de los impuestos establecida en la ley de presupuesto. D. Las tasas y contribuciones. E. La distribución de los fondos solidarios. F. La transparencia fiscal interterritorial. Perdón, leí mal. F. La transferencia fiscal interterritorial. G. La administración y aprovechamiento de su patrimonio. H. Las donaciones, las herencias y los legados que reciban conforme a la ley. Y otras que determinen la Constitución y la ley. Artículo 248, inciso 1. Los ingresos fiscales generados por impuestos son distribuidos entre la Administración Central y las entidades territoriales en la forma establecida en la Ley de Presupuestos. 248.2. La ley definirá el órgano encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, de compensación fiscal de entidades territoriales y de los recursos a integrar en los diversos fondos. Para estos efectos, se deberá considerar la participación y representación de las entidades territoriales. 248, inciso 3. Durante el trámite legislativo presupuestario, el órgano competente sugerirá una fórmula de distribución de ingresos fiscales, la cual considerará los criterios de distribución establecidos por la ley. Artículo 249. 1. La administración y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. 249. 2. La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal. El órgano competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos.
249, inciso 3. La ley establecerá un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica para garantizar los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios. 249, inciso 4. En virtud de la solidaridad interterritorial, la Administración Central deberá realizar transferencias directas, incondicionales, a las entidades territoriales que cuenten con ingresos fiscales interiores a la mitad del promedio ponderado de estas. 249, inciso 5. Las regiones y comunas autónomas que cuentan con ingresos por sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio. El órgano competente sugerirá una fórmula al legislador para realizar tales transferencias. O sea, las regiones que les va mejor presupuestariamente van a poder transferir esos excedentes, ¿no es cierto?, que superan el promedio ponderado a las regiones que estén con ese déficit económico, que estén con ese bajo ese promedio ponderado. Qué bonito ese esfuerzo que se va a hacer, ¿verdad?, para que las regiones que les cueste más puedan también gozar del bienestar que todos necesitamos. Artículo 250, y así vamos avanzando. Dice, los gobiernos regionales locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley general o especial, la que establecerá al menos las siguientes regulaciones. A. La prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al financiamiento de gasto corriente. 250b. Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor. C. La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco. D. El establecimiento de los límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada. E. Restricciones en periodos electorales. F. Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente. Y finalizamos este podcast en el artículo 250. Desde el siguiente podcast tenemos como subtítulo Poder Legislativo y empezaremos en el artículo 251. Muchas gracias por estar ahí.